Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estuve escuchando en el tiempo que pude la exposición de la señora Presidenta de la Corte Suprema y después a la hora de almuerzo la de la doctora Elvia Barrios, así que voy a tratar de alguna manera de evitar redundar, aunque es imposible porque estamos en el cuarto Congreso Internacional y bueno, salvo algunas normas que han variado con la Ley 32.130 de octubre del 2024, vamos a ver cuál es la mejor interpretación que puedo hacer y también voy a dar a conocer jurisprudencia, ¿ya? Que seguramente puede ser importante para ustedes. Por eso la conferencia se llama Ley, Doctrina y Jurisprudencia, ¿no? Bueno, tenemos un proceso común, tenemos 7 procesos especiales, tenemos el proceso especial inmediato desde el 1 de julio del 2006, ya prácticamente 20 años con el proceso especial inmediato desde el año 2006. Tenemos la reforma del decreto legislativo 1194, después la del decreto legislativo 1307 y bueno, ahora con esta última reforma, porque obviamente tiene una implicancia el cambio de lo que pasa en las diligencias preliminares, ¿no? A cambio de quién es el que se va a encargar de la conducción y en todo caso lo que importa es quien lo haga tiene que respetar la Constitución política y la ley, porque si no, el material que se obtenga, nosotros como jueces vamos a tener que evaluarlo en su oportunidad y antes los fiscales, y obviamente se trata de un material que tenga la mejor calidad para que después no haya cuestionamientos en la obtención y en la valoración que se va a tener que hacer en su momento. Conceptos sobre el proceso inmediato creo que ya es innecesario, en este caso por flagrancia, dado las conferencias que hay, además que es el cuarto Congreso Internacional. En todo caso, de lo que se trata es de saltar, ¿no?, de diligencias preliminares a juicio oral. O sea, que no haya investigación preparatoria porque entendemos que no es necesario, porque ya se cuenta con los datos probatorios, el código habla como 70 veces de elementos de convicción, pero me cuido mucho hoy de utilizar el término convicción porque está siendo muy cuestionado en el sentido como que si se trata de una cuestión subjetiva del juez, como que si se trata de un acto irracional del juez, cuando en todo caso nosotros los jueces vamos a tomar las decisiones sobre la base de los actos de investigación o los elementos materiales que nos provea la Fiscalía con la Policía, dependiendo, como digo, de un control de legalidad que es el que vamos a hacer y de la cantidad de información que nos exige cada acto procesal. Pero bueno, en la evolución de la jurisprudencia tuvimos un acuerdo plenario penal 6-2010, ya tiene 15 años también, que fue el primero que se pronunció sobre estos temas, acusación directa y proceso inmediato. Y ahí dábamos un concepto, lo voy a referir, diciendo que es un proceso penal especial y además una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia, sobre todo en aquellos casos en los que por sus propias características son innecesarios mayores actos de investigación. Luego, la regulación que hay en el Código Procesal Penal, la doctora Barrios en la mañana con unas magníficas dispositivas hizo alusión a ello, artículo 446 del Código Procesal Penal, y bueno, ya estamos en función a los casos de flagrancia, ¿no?, que están previstos en el artículo 259 del Código Procesal Penal y que ha habido interpretaciones tanto del Supremo Tribunal como del Tribunal Constitucional. También es bueno saber que el proceso inmediato no se instaura de oficio. Se requiere que el fiscal, y solo él, formule por escrito el requerimiento correspondiente al juez de la investigación preparatoria. Obviamente, el fiscal, cuando haga este requerimiento de proceso inmediato, sin perjuicio, si corresponde en el caso de solicitar las medidas de coerción que correspondan, acumulativamente o por cuerda separada, debe cumplir las exigencias formales estipuladas en el artículo 122.5 del Código Procesal Penal y debe ser sustancialmente autosuficiente. La Ley 32.130 de 10 de octubre del 2024 ha hecho reformas, como por ejemplo el artículo 4, el título del titular de la acción penal, cuando ahora dice en el inciso 1, asume la conducción jurídica de la investigación que implica la orientación legal de las acciones que realiza la policía dentro de los parámetros de la ley para la obtención de los elementos de prueba, indicios o lo que se considere necesario para la investigación, garantizando el respeto de los derechos procesales de la persona. Y el artículo 4 del título preliminar referido al titular de la acción penal
En el inciso segundo señala que el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando por intermedio de la Policía Nacional del Perú los hechos constitutivos del delito, que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. También este mismo artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal referido al titular de la acción penal, al Ministerio Público, en el inciso tercero ahora señala la investigación que practica la Policía Nacional del Perú con la conducción jurídica del Ministerio Público no tiene carácter jurisdiccional, y el inciso cuarto, la Policía Nacional del Perú tiene a su cargo la investigación preliminar del delito y en tal sentido realiza las diligencias que por su naturaleza correspondan a dicha competencia. El artículo 61 del Código Procesal Penal señala que el Ministerio Público dispone de inmediato, en caso de delito flagrante o de existir detenido, el inicio de la investigación preliminar y en el término no mayor de 24 horas en los casos de delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, sicariato, extorsión, secuestro, feminicidio y criminalidad organizada. Y bueno, el artículo 65 del Código Procesal Penal en el inciso primero, que dice que el Ministerio Público en la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal deberá obtener los elementos, dice de convicción el Código, pero dice los elementos materiales o los actos o las diligencias preliminares necesarios para la acreditación de los hechos delictivos. Y ahí vamos a ver cómo esto es un tema vital. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de flagrancia delictiva, flagrar, que proviene de flagrar, de arder, de fuego, o sea, no debe haber ninguna duda que se está cometiendo un hecho delictivo, por eso se habla de prueba evidente y por lo tanto habrá que ver cuál es el material probatorio con el que se cuenta dentro del caso para sostener que eso es así, porque también sabemos que si hay alguna duda al respecto, entonces no estamos frente a un proceso inmediato, no podemos suprimir la investigación preparatoria, es necesario complementar actos de investigación y también permitir que el abogado defensor pueda ejercer su derecho de defensa dentro de esta etapa. El mismo inciso 65, en el inciso cuarto, reformado por la ley que he citado, ley 32.130, de 10 de octubre del 2024, ahora dice, corresponde decidir al fiscal la estrategia jurídica y a la policía la estrategia operativa en la investigación del delito. Para tal fin programan y coordinan de manera conjunta el empleo de pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia de la misma. Y entonces esto hay que ver qué está pasando actualmente, porque ya estamos en mayo, son 5 meses, esto fue en octubre, van 8 meses, ¿cómo cambiaron las cosas? ¿Cuál ha sido el impacto de la comisión de delitos y los actos de investigación preliminares que hoy legalmente están a cargo de la policía, pero antes, de hecho, estaban a cargo de la policía, porque del 100% de diligencias preliminares, lo que tendríamos que saber cuántas realmente realizaba la Fiscalía, y porque obviamente tiene una diferencia de personal con la policía enorme. Aparte, su preparación no es para hacer los actos de investigación que practica la policía, tiene otra formación, obviamente constitucional, jurídica, mientras que la policía es el tema criminalístico. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, en realidad lo que nosotros queremos, digo, ya estoy hablando ahora como ciudadano, es que podamos salir por las calles tranquilamente, ¿no? Escuché en la mañana mucho hablar de los temas de extorsión, hablar de los temas de crimen organizado, y para que se pueda recortar una etapa de investigación preparatoria, obviamente tendría que haber una maravillosa investigación preliminar con mucha información, seguramente con una investigación estratégica, y para eso obviamente ¿qué cosa se necesita? Recursos. Yo creo que lo más importante de todo, sin perjuicio que se tenga que dotar también al PJ, al Ministerio Público, es dotarlo a la policía. Si la policía no cuenta con el número suficiente de personal, con la calificación profesional que corresponda, con los laboratorios que requiere, es muy complicado que pueda enterarse dónde se están produciendo delitos, porque estamos hablando de proceso inmediato por flagrancia. O sea, quiere decir que en la calle se va a detectar a las personas cuando están cometiendo el delito, y obviamente los particulares podríamos ver que se comete un delito, pero podríamos exponer nuestra vida porque no estamos preparados seguramente para esa clase de aprehensión. Llama el Código Procesal Penal, tampoco portamos armas, y entonces todo eso haría que seguramente muchos ciudadanos, aparte saben que hay muchos casos violentos, o sea, hay organizaciones criminales, hay delitos de trata, aparte de lo de extorsión, y por lo tanto, obviamente, claro, uno puede tener un deber moral, pero también uno tiene que ver
y hacer una ponderación, ¿no? En todo caso, ¿quién está más preparado para que eso sea así? Por lo tanto, también habría que ver que se dote de una cantidad mayor de señores efectivos de la policía, que además hay puntos que todos sabemos donde se están produciendo esos hechos delictivos. Los medios de comunicación lo saben, porque desgraciadamente, si prendemos la televisión, cualquier canal, lo único que va a pasar es que han robado en tal lugar, han matado en tal lugar, ha habido extorsión en tal lugar. O sea, ahí están los puntos. Creo que si se hace, seguramente si utiliza la inteligencia artificial, vamos a poder estimar exactamente cuáles son las calles de Lima Este, cuáles son las calles del Lince. En la mañana también hablaban del Lince, hablaban de la avenida Arequipa. No hay ningún lugar, creo que en Lima y en todo nuestro país, que no se produzcan hechos delictivos y que muchos de nosotros sepamos dónde se están produciendo. Y por lo tanto, en todo caso, habría que racionalizar, ¿no? ¿Cuáles son los puntos donde tienen que estar estas personas? ¿De qué manera tienen que estar estas personas? ¿Con qué armamento tienen que estar? Obviamente sin poner en riesgo tampoco su integridad y su vida de los señores policías. Porque eso es lo que queremos, ¿no? Que se evite, que se continúe cometiendo esta clase de delitos y, repito, los jueces de oficio no resuelven procesos inmediatos. Depende de la Fiscalía que haga el requerimiento y depende de la cantidad de información que Fiscalía, y ahora desde el punto de vista de la ley, literalmente dice que los que deben practicar las diligencias preliminares son los señores fiscales, y entonces la pregunta sería, en los 8 meses que ha pasado, ya le están proveyendo la cantidad de información que antes de la ley no pasaba, cuando el código decía que los que podían o que los que deberían de practicar esta diligencia preliminar eran los fiscales. O sea, que han cambiado las cosas. Habría que ver estadísticas, ¿no? Estadísticas, encuestas, porque si nosotros vemos lo que dice la calle, parecería que por más esfuerzo que se hace por parte de las agencias del sistema de control de justicia penal, no ha habido muchos cambios, ¿no? En todo caso, para mejor. Entonces, creo que eso habría que tomar en cuenta, ¿no? Para que, en todo caso, yo creo que de lo que se trata es de, independientemente de lo que literalmente diga la ley, qué buena coordinación tenga que hacer y haya una retroalimentación entre policía y fiscalía, de tal manera que se sepa por parte de la policía cuáles son los derechos que debe tener una persona que es detenida cuando se interpreta que es en flagrancia, como por ejemplo, primero, que tenga que ser en flagrancia; segundo, darle a conocer sus derechos; tercero, que no haya coacción para obtener su declaración; cuarto, que tenga un abogado defensor. Y bueno, se trata de eso, ¿no? Cuidar justamente cada una de las diligencias preliminares, citar si se va a practicar diligencias preliminares y el investigado obligatoriamente debe tener un abogado, hay que citar al abogado, porque si no participa, ¿qué va a pasar? Está bien, bajamos las garantías, pero las garantías no desaparecen. Artículo 150 del Código Procesal Penal, ahí tenemos las nulidades, nulidad absoluta, si no se va a contar con un abogado defensor en ese momento. El artículo 67, función de la investigación de la Policía Nacional, también reformado por la Ley 32.130 de 10 de octubre del 2024, la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de sus funciones, debe, inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y comunicar inmediatamente al fiscal, debiendo realizar las diligencias de investigación urgentes o inaplazables, que formarán parte de las diligencias preliminares y de la carpeta fiscal, para impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores y partícipes, así como reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal. Bueno, el decreto legislativo 1194 del año 2015 hizo cambios, ¿no? Hace 10 años, en la mañana también se hablaba de eso, que hizo cambios, porque la idea era que el 2015 no se aplicaba ni en el 1% de procesos penales, cuando lo que se quería era una fórmula de descarga procesal, y bueno, por eso es que se reformó el proceso inmediato original del Código con el decreto legislativo 1194, para ya no decir que el fiscal deberá, sino que el fiscal de todas maneras tiene que requerir el proceso inmediato en los casos de flagrancia. Entonces, en la mañana se hablaba de estadísticas importantes, ¿no? Que del 100% de personas detenidas, en el 83% de casos, el caso ha concluido, ¿no? En estos casos de detención por flagrancia y con proceso inmediato. Y creo que sería interesante hacer una evaluación de cada una de estas decisiones de los jueces y los fiscales, y también las diligencias preliminares. Debería haber una investigación, porque si eso se ha logrado, quiere decir que no solamente se ha buscado eficiencia, sino también garantías. ¿Puedes apagar tu sonido? No solamente se ha buscado eficiencia, sino también garantías, de tal manera que son casos que son válidos constitucional y legalmente, y por lo tanto
hay que repetirlo, ¿no? Hay que hacer una especie de manual para todos nosotros, para la policía, para los fiscales, para los jueces, para los defensores, de tal manera que si las cosas están bien, ¿por qué no tenemos por qué repetirlas? Y en todo caso, ¿qué pasó en ese 17% de detenciones en flagrancia que no se pudo resolver a través del proceso inmediato? O sea, ¿cuáles fueron las fallas que hubieron? ¿O realmente no se trataba de un caso de flagrancia delictiva, sino de otro? Y de esa manera también aprendemos de esas situaciones que se hayan producido. Voy a hablar por partes de la jurisprudencia. Dentro de esta, sobre proceso inmediato, por ejemplo, tenemos una casación 622-2016 de Junín, es del 6 de mayo del 2019, tiene 5 años, proceso inmediato y delitos especialmente graves, porque hubo una interpretación respecto al Acuerdo Plenario Penal 2-2016, que precisamente se dio por el Decreto Legislativo 1194 y por un caso emblemático que ustedes recordarán que se dio una señora que fue intervenida en el aeropuerto de acá de nuestro país, ¿no? Y que fue detenida por violencia y resistencia a la autoridad y que también obligó que en la Corte Suprema saquemos otro Acuerdo Plenario Penal, el 1-2016, sobre violencia y resistencia a la autoridad y que, bueno, quizás si hubo una situación que no correspondería de parte del fiscal y el juez, también fue del abogado, porque no se planteó ningún recurso. El asunto es que la señora finalmente salió por un indulto. Salió de la cárcel por un indulto, porque creo que la pena que le aplicaron fueron 6 años de pena privativa de libertad. Obligó a que en la Corte Suprema se haga ese Acuerdo Plenario Penal 1-2016 también para ver la determinación judicial de la pena en los delitos de violencia y resistencia a la autoridad, haciendo una interpretación, ¿no?, de la parte especial del Código Penal. En este caso, de lo que se trata es de lo siguiente. O sea, parecería que en ese Acuerdo Plenario Penal 2-2016 se prohibió que en delitos graves se pueda aplicar estos, pero no, sí podría ser que pueda haber un proceso inmediato en un delito grave, pero todo está en función a la cantidad de información con la que se obtenga, porque la idea es, no vamos a hacer una investigación preparatoria solo si no se requiere esta etapa. ¿Y dónde vamos a obtener la información? En diligencias preliminares. ¿Quién está a cargo de esto? Hoy, con mayor razón que es literal, la Policía Nacional. Y la idea es que la Fiscalía tendría que hacer un control constitucional, un control desde el Código Procesal Penal para examinar si efectivamente cuenta con este material para formalizar el requerimiento de prisión preventiva y después los jueces el control de legalidad y obviamente los abogados defensores tienen que ejercer una buena contradicción, conociendo ley, doctrina, jurisprudencia y conociendo el caso concreto, de tal manera que el juez, si tiene la razón, la defensa, el juez resuelva declarando infundada el proceso de requerimiento inmediato. ¿Qué pasa acá en este caso? Casación 622-2016, 6 de mayo de 2019, vigésimo, fundamento vigésimo. En el presente caso, de auto se advierte que el día 19 de febrero del 2016, a las 10:39, véase el acta de lectura de derechos al imputado a Fojas 20, se informó de sus derechos al imputado fulano de tal, entre ellos los de contar con un abogado defensor, realizándose las diligencias pertinentes. Sin embargo, al brindar su declaración, la menor agraviada de iniciales tales, que aparece se llevó a cabo el 19 de febrero del 2016 a horas 2:53 de la tarde, véase a Fojas 27, solo se advierte la presencia de la representante del Ministerio Público, la abogada de la agraviada y el imputado sin encontrarse asesorado por un abogado defensor, lo que advierte una vulneración a la garantía del derecho a ser patrocinado por un defensor. O sea, no solamente es un tema del Código Procesal Penal, del artículo 150, sino es de la propia Constitución Política del Estado, del artículo 139, inciso 14 de la Constitución, y cualquier cantidad de jurisprudencia del TCE, de la Corte Suprema, de jurisdicciones supranacionales, ¿no? Entonces, en esta misma casación 622-2016 de Junín se señala la celeridad e impulso del proceso para su conclusión inmediata no amerita que se deba excluir de defensor al procesado, ¿no? Y bueno, otra casación, la casación 1620-2017, Madre de Dios, esto se ha resuelto el 6 de mayo del 2021, el proceso inmediato y posible incoacción en delitos graves señala lo siguiente, fundamento 5.3. Así, el acuerdo plenario número 2-2016 estableció y reconoció como criterio jurisprudencial presupuesto adicional que también deberá observarse lo siguiente, la gravedad del delito imputado desde la perspectiva de la conminación penal, es decir, del marco punitivo previsto en el tipo penal. Este criterio se sustenta en el principio de proporcionalidad,
dado que a mayor gravedad del hecho, más intensa será la necesidad de circunscribir o limitar la admisión y procedencia del proceso inmediato. La idoneidad y estricta proporcionalidad del proceso inmediato que asegura una respuesta rápida al delito, pero con una flexibilidad de las garantías de defensa procesal y tutela jurisdiccional, siempre debe estar en función a delitos que no sean especialmente graves. Basta una duda mínima acerca del cumplimiento de estos presupuestos y requisitos para optar por el proceso común, cuya preferencia es obvia porque va a contar también con la etapa de investigación preparatoria. Casación 1646-2021 de Arequipa, esto tiene relación con la confesión. O sea, otro supuesto también de proceso inmediato es cuando haya confesión, ¿no? Acá, ¿qué señala este fundamento noveno? La confesión sincera puede ser definida como una declaración realizada de manera libre y veraz, consciente, coherente y uniforme respecto a un suceso que es de completo conocimiento de quien confiesa, sin medir coacción u otra forma de dominio físico o psíquico sobre éste. La casación 842-2016 Sullana, referido precisamente a la flagrancia delictiva, señala, el proceso inmediato se estimó porque el encausado fue detenido en flagrancia, empero por tratarse de un proceso que restringe plazos procesales y elimina o reduce fases procesales, la interpretación de las normas que lo autorizan debe ser restrictiva, es decir, dentro de la esfera de su ordenamiento, en el núcleo de su representación o significación del texto legal. En el presente caso, los policías captores no presenciaron la comisión del delito, tampoco lo hizo la madre, ni siquiera la tía de la niña, ambos se limitaron a expresar lo que la niña, luego del suceso, les dijo cuando ni siquiera el imputado se encontraba en la vivienda de aquella, y habían pasado 12 horas, o sea, eran testigos de oídas. No podrían corroborar. ¿Cómo podríamos estar frente a un caso de flagrancia? En la casación 668-2018 de Loreto, la intervención del agraviado del actor civil en el proceso de determinación anticipada en el marco del proceso inmediato, como ustedes saben, hay un requerimiento de formalización de investigación preparatoria y ahí se va a decidir si se va a declarar fundado, se va a decidir el tema, si va a haber alguna salida alternativa, que podría ser un criterio de oportunidad, podría ser una terminación anticipada y por eso estoy trayendo a relación este asunto, ¿no? Fundamento 29. Para garantizarse el derecho del agraviado del actor civil en el ámbito del proceso de determinación anticipada en el marco de un proceso inmediato, debe notificársele el requerimiento de incoacción de proceso inmediato y la convocatoria a la audiencia respectiva. Tenemos jurisprudencia del Tribunal Constitucional 441-2023, tiene un par de años. Este es el expediente 413-2022, PHCTC, es del Callao, referido a la flagrancia, al concepto de flagrancia. En el considerando noveno, el Tribunal Constitucional dice, en este sentido, se tiene que la flagrancia es un instituto procesal con relevancia constitucional que debe entenderse como una evidencia del hecho delictuoso respecto de su autor. Así, la flagrancia se configurará cuando exista un conocimiento fundado, directo e inmediato del hecho punible que se viene realizando o que se acaba de realizar instante antes, situación en la que, por su particular configuración, es necesaria la urgente intervención de la policía conforme a sus atribuciones. Acá habría que recordar que en el Acuerdo Plenario Penal 2-2016 dijimos que la flagrancia se percibe, la flagrancia no se prueba. Pero quizás eso es una frase importante, pero en realidad se entiende que ¿quién nos podría decir que un sujeto ha sido intervenido en flagrancia? Sería un señor de la policía. Y ese señor de la policía que nos va a decir eso, ¿cómo puede acreditar que efectivamente eso ha ocurrido? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con su palabra? ¿Con un acta de registro personal? Probablemente no lo quiera firmar la persona. Entonces la pregunta es, ¿se necesita que haya alguna verificación de esta información? ¿Cómo podríamos hacer la verificación de esta información? Peor será cuando se captura a la persona en proceso de fuga o cuando ha concluido el delito
informa inmediata y se le encuentra con evidencias de cometer el delito. Entonces, hay que tener en cuenta también eso. O sea, se supone que quien pida un proceso inmediato, que sería el Ministerio Público y la policía, que trabaja importantemente para conseguir las diligencias preliminares, provea esa clase de información, esa cantidad de información, porque de lo contrario, los jueces tenemos que ejercer el control de legalidad, ¿no? En la mañana tuve el honor de que la doctora Barrios me cite garantías y eficiencia, y el proceso penal debe encontrar un punto donde converjan ambos. Hay que respetar los derechos fundamentales de los imputados, pero también hay que evitar que haya impunidad. Y en eso vamos, trabajando los temas de proceso inmediato. En esta misma sentencia del Tribunal Constitucional, a propósito de este habeas corpus que he citado, sentencia 441/2023, Callao, señala el Tribunal Constitucional en el considerando 11. En el presente caso, este tribunal advierte que la detención policial de los beneficiarios se efectuó fuera de los presupuestos taxativamente señalados en el artículo 2, numeral 24, literal F de la Constitución Política del Estado, esto es, sin que exista un mandato judicial escrito y motivado o sin que se configure una situación de flagrante delito, obedeciendo por el contrario a la decisión de la autoridad policial emplazada conforme se observa de la documentación que obra en autos. También resalta en este mismo habeas corpus el Tribunal Constitucional, si bien pueden darse supuestos en los que la gravedad del hecho investigado o el escenario en el que la labor policial es practicada pueden justificar que de inmediato se conduzca al intervenido al local policial para el propósito de su plena identificación, ello es la excepción, no la regla, y tal proceder debe necesariamente justificarse en razones totalmente objetivas, no en la mera discrecionalidad de la autoridad. Y bueno, hay que ver el tema del principio de proporcionalidad, no hay que ver en qué lugar se está interviniendo a la persona. Hasta ahora es de conocimiento público en Lima, en La Victoria, determinada zona que conocemos que ahí se trafica con droga y me imagino que debe ser muy complicado para los efectivos de la policía detener a alguna persona en Barranco y no sé en qué distritos hoy día no se comercializaría droga, ¿no? Porque desgraciadamente son hechos notorios y evidentes, ¿no? En el fundamento 22, en esta misma sentencia, se señala, de otro lado, y si bien se argumenta que los intervenidos no quisieron exhibir su documento de identidad, lo que correspondía, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 205 del CPP, era denunciarlos por la comisión del delito previsto en el artículo 368 del Código Penal. Me estoy refiriendo a violencia y resistencia a la autoridad, más no enmarrocarlos y conducirlos a viva fuerza al local policial, pues tal proceder ni está permitido por razones de control de identidad policial, ni puede la misma autoridad convertirse en facilitadora de las propias condiciones que conduzcan a un flagrante delito para a partir de ahí autohabilitarse en la potestad de detención. Me estoy refiriendo a qué habeas corpus ya en varios minutos, me estoy refiriendo al habeas corpus 413-2022 PHC-TC del Callao. Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? O sea, es automático que la Fiscalía pida al juez que se aplique un proceso inmediato. Ahora también en la ley que ya ha sido aprobada por el Congreso de la República y que se está esperando que máximo el 25 de este mes el Poder Ejecutivo lo promulgue, en la parte final hay reformas al Código Procesal Penal, ¿no? Hay reformas al Código Procesal Penal. Y acá es importante tener en cuenta lo siguiente, que tiene que haber un control también sobre la cantidad de información a propósito de control de legalidad, no solamente jurídico, sino también fáctico, en los requerimientos que se haga, así como se hace, especialmente si se pide un requerimiento de proceso inmediato y hablamos de flagrancia delictiva, ¿cómo se nota que hay la flagrancia delictiva? ¿Dónde está la información que nos demuestre que eso sea así? Y entonces tenemos que hacer una apreciación de que eso sea así. Sería interesante pensar, y de acá para adelante lo planteo, hoy día se está hablando mucho de estándares de prueba. Se está hablando mucho de cantidades de información para abrir diligencias preliminares, para formalizar la investigación, para la acusación, para la condena, y lo tenemos en una sentencia plenaria casatoria 1-2017, pero no hablamos para procesos abreviados.
o no se requiere para procesos abreviados saber cuál es la cantidad de información o de diligencias preliminares, si estamos hablando de un declarar fundado o no un proceso inmediato, con mayor razón todavía, porque ahí mismo se puede pedir una medida de coerción personal. Si se pide una prisión preventiva, tendría que contar con una cantidad de información que se equipare a indicios graves. Y entonces creo que sería interesante ver ese tema y trabajar. El profesor Jordi Ferrer publicó el año 2021 un libro que se llama Pruebas sin convicción. En este libro él hizo alusión a 7 estándares de prueba, pero referidos al juicio oral. Ahora, en junio, va a haber un congreso internacional en Girona. El segundo homenaje que se hace al maestro, al inmortal Michele Tarufo, y ahí se va a publicar una ampliación del libro del catedrático Jordi Ferrer, referido precisamente a los estándares de prueba que corresponderían a la etapa de investigación preparatoria, a la etapa intermedia. O sea, ¿qué se necesita para pasar de un caso a otro en la etapa intermedia y en qué caso se puede aplicar un proceso abreviado? Allá sería un caso de conformidad del acusado con la acusación. Nosotros también lo tenemos, le llamamos conclusión anticipada del debate, o también cuando se trata de un caso de terminación anticipada. En el proceso inmediato, en la audiencia, se puede aplicar una terminación anticipada y, por lo tanto, creo que es importante también tener en cuenta esto a propósito de mandar mensajes también a los que tienen que encontrar la información, tienen que proveernos la información, que son el Ministerio Público y la Policía, de tal manera que los jueces tomemos la mejor decisión dentro del caso, a fin de que hayan garantías también dentro de esta situación. En el acuerdo plenario 6-2010, hace 15 años ya, cuando trabajamos el tema de acusación directa y proceso inmediato, ya señalábamos en el fundamento 15, decíamos que proceso inmediato y la formalización de investigación preparatoria. De ahí que resulta necesario que el requerimiento de incoacción de este proceso incorpore los mismos elementos que una disposición de formalización de investigación preparatoria y supuestos de aplicación que se producen. Claro, no va a haber formalización de investigación preparatoria porque esta etapa no se debería desarrollar. Se está planteando un requerimiento de proceso inmediato y entonces el requerimiento debe contener los mismos elementos de una disposición de investigación preparatoria que están previstos en el artículo 336. Y el Código Procesal Penal que dice que cuando se puede formalizar una investigación preparatoria, cuando haya indicios reveladores de la comisión de un delito y la vinculación del investigado. ¿Y cómo se controla que existe esa cantidad de información? Eso no tiene que ver con un estándar, entonces creo que tenemos que continuar trabajando estos temas. Bueno, ya también hemos hablado varias veces, ustedes seguramente lo conocen, el año 2016 pronunciamos un acuerdo plenario penal extraordinario, el número 2-2016, a propósito de estos temas, proceso inmediato reformado por el decreto legislativo 1194, legitimación y alcances, y en el fundamento jurídico 7 señalamos lo siguiente. Sin duda, el proceso inmediato nacional, porque cada país tiene derecho a hacer su reforma procesal penal según su constitución, según sus problemas, según su cultura, en fin. Y también hay que ver cuál es el origen del Código Procesal Penal para que eso sea así. En el caso nuestro, el código no es de origen adversarial, no se ha hecho teniendo en cuenta Estados Unidos, Norteamérica, sino influencia europeo-continental, España, Italia, Alemania. Eso es dogmática de derecho procesal penal que para interpretar y aplicar la ley, que cualquier operador tiene que hacerlo, tiene que conocer, no solamente conocer los 566 artículos del Código Procesal Penal, más el título preliminar 10, la jurisprudencia que se ha sacado en la Corte Suprema, sino también, así como se pone mucho énfasis en la dogmática de derecho penal sustantiva, grandes maestros, Gunter Jaco, Roxin, también en el área procesal penal existe y por lo tanto hay que tener conocimiento para poder interpretar y aplicar cada institución procesal, especialmente cuando se trata de una como la que estamos hablando. Sin duda, el proceso inmediato nacional se sustenta primero en la noción de simplificación procesal, cuyo propósito consiste en eliminar o reducir etapas procesales y aligerar el sistema probatorio para lograr una justicia célere sin mengua en su efectividad. Y segundo, en el reconocimiento de que la sociedad requiere de una decisión rápida a partir de la noción de evidencia delictiva o prueba evidente, lo que a su vez explica la reducción de etapas procesales o de periodos en su desarrollo. ¿Cuándo estamos nosotros frente a evidencias delictivas o prueba evidente?
A pesar de que alguien podría decir cómo, desde el año 1991 que se puso en vigencia el Código Procesal Penal por decreto legislativo 635 con 22 artículos, ya estaba un artículo sobre la flagrancia delictiva. La pregunta es 91, 2001, 2011, 2021, han pasado 34 años, ya no hay violaciones, ya no se detiene a la gente a pesar de que no haya flagrancia delictiva. O sea, basta simplemente con el contenido literal o hay que internalizarlo y hay que respetar entonces estas normas. Entonces, por eso es importante tener claro cuándo estamos frente a esta situación. Evidencia delictiva, prueba evidente, obviamente todos los casos no van a ser que se intervenga una persona con la cartera del que acaba de robar, con la pistola, con el cuchillo, que haya una cámara grabadora, ¿no? Que esté el señor agraviado, imagínate, con esa cantidad de información, el caso es fácil, ¿no? Pero encontramos que por todas las avenidas, claro, todo el mundo quisiera que por su calle hayan cámaras grabadoras, pero también ¿qué pasa? Las destruyen. Y si a veces son cámaras que son de municipios y están inoperativas o se solicita y no la hacen llegar, o sea, ¿cómo se puede corroborar esa información? Eso es importante, sino ¿cómo tenemos esa evidencia delictiva de que efectivamente es un caso de flagrancia? Entonces, en este acuerdo plenario extraordinario 2-2016, en el fundamento 8, sostuvimos la prueba evidente o evidencia delictiva se define a partir de 3 instituciones, 2 de ellas con un alcance legislativo en el propio Código Procesal Penal, que es pertinente matizar para los efectos de los alcances del proceso inmediato: delito flagrante, confesión del imputado y delito evidente. Su objetivo o efecto es meramente procesal, estriba instrumentalmente en concretar el ámbito de aplicación de un procedimiento especial más rápido y sencillo, menos formalista y complejo que el común u ordinario. En la casación 842-2016, esto lo hemos resuelto el 16 de marzo del año 2017, ya tiene 8 años, la denominación es sindicación de testigo de referencia, no puede sustentar flagrancia delictiva para un proceso inmediato, ¿no? Cuando hablábamos nosotros de estándar de prueba para las sentencias sin juicio, estábamos haciendo alusión entonces a un tema que cada vez se está profundizando más, que es el razonamiento probatorio, que es un conjunto de información, una disciplina que otorga una serie de criterios de corrección para el diseño del procedimiento judicial, para la interpretación del procedimiento judicial, para la práctica probatoria y para las decisiones probatorias en el procedimiento judicial a la luz del objetivo de la averiguación de la verdad, ¿no? Que eso es lo que también queremos nosotros en cada caso concreto. La casación 36-2019 de Tumbes, fundamento destacado, el 10º, nos señala lo siguiente: el proceso penal como método. Puede considerarse que el proceso penal es también un método institucionalizado para conocer la verdad de los hechos imputados a alguien y que el fin del proceso penal es el establecimiento de la verdad material. La meta del proceso en un Estado constitucional no puede ser otra que la búsqueda de la verdad material, o mejor dicho, de la verdad judicial, acercarse a la verdad respecto del hecho punible y, en su caso, castigar al autor o partícipe de su comisión. Obviamente que para que esto sea así necesitamos ver en primer lugar con qué clase de proceso es, cuál es el momento procesal en el que podía terminar y con mayor razón examinar y evaluar bien la cantidad de diligencias preliminares, si estamos hablando de un proceso inmediato por flagrancia, que podrían sustentar y que podrían ser proporcionales para que un caso pueda terminar en ese momento del proceso. En el acuerdo plenario 7-2023 se hace alusión ya a estos temas de los estándares. O sea, no piensen ustedes que estamos alucinando acá dentro de la mesa, ¿no? Además del acuerdo plenario penal, que la sentencia plenaria casatoria 1-2017 que les señalé, el acuerdo plenario penal el 7-2023, en el fundamento 22 se señala: el estándar de prueba es el umbral a partir del cual se acepta una hipótesis como probada. Es la determinación del grado de probabilidad suficiente para dar por probada la hipótesis. Y estos responden a la pregunta de ¿cuándo se ha alcanzado la prueba de un hecho? Cuando hablamos de prueba, no hay que limitarnos solamente al concepto literal del Código Procesal Penal, que se dice que esta se produce en el juicio oral y que lo que se produce en la investigación preparatoria son actos de investigación, porque acaso
no demuestran hechos. Si le cambiamos el nombre y le ponemos datos probatorios, no es que se refieren a lo mismo. Entonces, lo que pasa es que si estamos hablando de un proceso penal con distintas etapas, no podemos exigir la misma cantidad de información en una que su estado sea incipiente, a otra que ya tenga que ver con el inicio del juicio oral, ¿ya? Eso es lo que tendríamos que ver acá. Ya decíamos en el Acuerdo Plenario Penal 7-2023, por ejemplo, el estándar de prueba para la acusación fiscal es el de probabilidad preponderante o prevaleciente. ¿Por qué señalo esto? Al final de la ley que ya ha sido aprobada por el Congreso y que hasta el 25 de mayo el Poder Ejecutivo va a promulgar, que tiene que ver con el Sistema Nacional de Justicia Especializada de Procesos Inmediatos por Flagrancia, hay una reforma al Código Procesal Penal en el sentido que en la etapa intermedia se va a admitir terminaciones anticipadas para casos de proceso inmediato, ¿no? Entonces, son 5 o 6 reformas que se están planteando, que son importantes y que, por lo tanto, hay que tenerlas en cuenta, ¿no? El problema de que esta es una excepción, obviamente, el caso de proceso inmediato exige rapidez y por eso es que se está haciendo esta excepción. O sea, han pasado, desde el año 2006 hasta ahora han pasado 19 años y, además, en el Acuerdo Plenario Penal del año 2009 se estableció que la terminación anticipada solo va durante la investigación preparatoria. A pesar de eso, se insiste y en algunos lugares se sigue aplicando en la etapa intermedia. Dicen, no, ¿para qué vamos a dejar que un caso pase? O sea, hay que cumplir con el principio de legalidad. O sea, se supone que ¿acaso si no se aplica en la etapa intermedia no se puede aplicar al comienzo del juicio oral? Por supuesto, ahí tenemos la conclusión anticipada del debate con una menor rebaja y hablaba de que han pasado 19 años y hasta ahora no se reforma la etapa intermedia para decir también se puede aplicar terminaciones anticipadas en todos los casos, ¿no? O sea, teniendo en cuenta el principio de legalidad y no es lo que de buena fe a mí se me ocurra como órgano judicial, ¿no? Aunque las leyes se interpretan y se aplican, todo tiene también un límite, ¿no? En la casación 1348-2022 de ICA se señala en el considerando sexto que, en conclusión, los elementos de investigación permiten concluir provisionalmente la realidad de un grado de probabilidad suficiente de la comisión del delito investigado, de suerte que por ahora, ante la mayor fuerza de tales elementos de convicción respecto de los medios de investigación de descargo, resulta razonable concluir que debe acusarse y dar lugar al juicio oral, donde incluso se podrán actuar y valorar otros elementos de prueba. Tal conclusión es posible ante el recurso acusatorio del Ministerio Público. Ya estoy dentro de los límites de la hora. Estimo que para que puedan cambiar las cosas es importante que se dote de recursos, especialmente a la Policía Nacional. Porque, repito, nosotros, los jueces, no hacemos procesos inmediatos de oficio, necesitamos que la Fiscalía requiera, la Fiscalía, ahora con mayor razón, si vamos literalmente a lo que dice el artículo correspondiente modificado por la Ley 32.130, ¿quién le tiene que proveer las diligencias preliminares? Es la policía. Y por lo tanto necesitamos nosotros que haya un mayor número de policías, necesitamos que estos señores policías tengan la mejor capacitación, tengan los mejores salarios, cuenten con los mejores recursos humanos, tecnológicos y la mejor capacitación, de tal manera que de esa forma también se hagan estas investigaciones estratégicas, porque me imagino que este es un tema también presupuestal, pero proporcionalmente se vaya avanzando para que de esa manera los señores fiscales puedan contar con la información que se requiera, que se le dé una formación constitucional o legal, o cuando se dice que la Fiscalía dirige o controla jurídicamente la investigación preliminar, en todo caso, pues, tiene que ponerse de acuerdo de qué manera se tienen que practicar los actos de investigación. Ya lo dice la Constitución, ya lo dice la ley, pero de todas maneras el fiscal creo que debe tratar de haber la mejor comunicación asertiva de ambos en cada uno de los lugares, de tal manera que esa relación sea fuerte y se pueda conseguir esa información, lleguen a las audiencias de requerimiento y proceso inmediato información
que pese a la contradicción que pueda ejercer el abogado defensor, los jueces puedan declarar fundado el proceso inmediato. Y de ser así, cuando el caso vaya a juicio oral, porque no hay que olvidarnos tampoco del juicio oral. En el juicio oral hay que ver, porque dependerá también de cómo se han realizado las diligencias preliminares, que en el juicio oral realmente se pueda acotar a las pruebas que sean necesarias y se pueda practicar en un día. Si es que no ha ocurrido una diligencia preliminar con la cantidad de información que se requiere, sin vulnerar Constitución y ley, y se aprueba un requerimiento de proceso inmediato, lo que va a pasar es que ese juicio oral seguramente exija que la defensa, con derecho obviamente, necesite que se practique un acto probatorio y por lo tanto los actos probatorios no se pueden practicar de un día para otro. Existen un montón de problemas logísticos para que eso sea así y por lo tanto ya lo habíamos dicho, ya en el Acuerdo Plenario Penal 2-2016 se tendrá que convertir el proceso inmediato en un proceso común o si quieren el juicio oral inmediato en un juicio oral común. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Muchísimas gracias al doctor José Neira Flores, quien tuvo a cargo la cuarta conferencia magistral denominada Ley, Doctrina y Jurisprudencia en el proceso inmediato por flagrancia. Bien, a continuación vamos a ya iniciar la participación de nuestros panelistas y vamos a iniciar con el doctor Eloy Marcelo Cupe Alsina. Estuve escuchando en el tiempo que pude.